Pues bienvenidos todos, buenos días a todos y todas para esta sesión del 8 de septiembre. Como se anunció, bueno, pues vamos a tener tres exposiciones, eh, dado que la presentación, digamos, de las ponentes está en la página, bueno, para ahorrar tiempo y poder dar más al intercambio de comentarios, pues pasaría primero a dar la palabra a Jacila Cruz García, que nos va a hablar sobre el papel de la mujer en la impresión tipográfica en México en el siglo XXI, posteriormente a Simone Malachini, si se pronuncia así, Soto, para hablarnos sobre la presencia de la mujer en la lira popular, pliegos sueltos chilenos del fin del siglo XIX y principios del XX, habla sobre autoría, imágenes, textos en una ausencia reveladora, y la última ponente que nos compartirá es Luz Marroquí Franco, que ya también está aquí con nosotros, y nos va a hablar con un texto conociendo a Juana Martínez Batres a través de algunos de sus impresos, impresora en el antiguo reino de Guatemala, finales del siglo XVIII. Esas son las tres ponencias que vamos a tener y sin más doy la palabra a Cecilia. Adelante. Muchísimas gracias, Ángel. Voy a compartir pantalla. Si me pueden decir, por favor, si la ven. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer a la doctora Marina Garone por la invitación y también a Ángel por moderar estas ponencias. Yo les voy a hablar un poco sobre mujeres en la impresión tipográfica en México, que es parte de mi proyecto de investigación del doctorado, en el cual la doctora Marina es mi tutora. Voy a leer porque si no me puede ganar el tiempo, entonces cualquier cosa, bueno, espero no ir muy rápido. Comienzo. La impresión tipográfica fue la primera forma de impresión comercial y durante siglos fue la única disponible, desde la época de Gutenberg a mediados del siglo XV hasta la aparición de la litografía offset a principios del siglo XX. Y es que debido a los avances tecnológicos, la impresión litográfica offset con menores tiempos de producción y posibilidades más sencillas de reproducción de imágenes reemplazó a la impresión tipográfica, la cual pasó a ser económicamente inviable. Aunque estuvo relegada algunas décadas, este sistema de impresión en relieve ha resurgido en diversas partes del mundo, principalmente a finales del siglo XX e inicios del XXI. Gracias a artistas visuales, diseñadores, impresores y editores, tanto hombres como mujeres, que valoraron la belleza y cualidades de esta antigua técnica y preservaron y restauraron los equipos, ya sea por tradición familiar o por gusto, es que hoy en día se puede seguir trabajando con máquinas funcionales y aprendiendo de esta bella labor. Se han abierto pequeños talleres en diversos países y se ha impulsado su uso, con lo que ha renacido la práctica. De hecho, podemos ver, o hay muchos talleres en Europa, en Estados Unidos, y también podríamos, presentar, pero no es el tema propiamente ahora, en Latinoamérica, muchos talleres en Argentina, por ejemplo. Propiamente en México, después de una larga historia de este sistema y su reemplazo por otros, las máquinas utilizadas para la impresión con esta técnica también fueron arrinconadas, vendidas como chatarra o adecuadas para swajar y ya no para imprimir. Principalmente en las últimas 2 décadas, la impresión tipográfica ha sido resucitada por aquellos que han rescatado las pesadas máquinas de sótanos e imprentas en quiebra. Son pocos los que trabajan esta técnica, pero comienza a difundirse cada vez más. Esto comparado con otros sistemas como el offset, por ejemplo, la serigrafía y muchas otras. Además de los talleres que no han dejado de producir con ella, han nacido nuevos espacios de creación enfocados a su práctica. Se está utilizando tanto para la realización de impresión comercial como para la producción de libros, carteles y materiales artísticos. Aunque hay muchos más talleres, los talleres más conocidos en nuestro país que trabajan con impresión tipográfica son Grato Letterpress en Tijuana, Baja California, la tipográfica Fovea Lab y Filomena en Monterrey, Nuevo León, Taller Gráfica de Comala, Impronta Casa Editora, Ediciones del Triciclo, Navegante Arte Objeto, Betún de Mantequilla y Tipográfica Press en Guadalajara, Jalisco, Taller Martín Pescador con el maestro Juan Pasco, que aquí están algunas imágenes que seguro todos conocen, así como también la Mano Press en Pátzcuaro, Michoacán. También está el Taller Corazón Parlante en Guanajuato, Taller Editoria, Imprenta Calvillo, Juan Malasuerte Editores, 30 Dedos, LEDAR de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM,
así como Taller 1895, Jardín de Matatena, El Ombligo del Libro, Alacena Tipográfica, todos estos últimos de la Ciudad de México. Destrazas Ediciones, Zurdo Press y Ecográfica Editorial en Cholula, Puebla. También podríamos citar a Taller del Alacrán en Oaxaca y La Ceiba Gráfica e Imprenta Enlace en Jalapa, Veracruz. Además de artistas y productores independientes, como por ejemplo Javiera Pinto Canales en Puerto Vallarta, Jalisco, a quien presentaré más adelante. Cada uno de estos productores posee particularidades que los diferencian de los demás, como son su perfil profesional, hay editores, hay grabadores, hay diseñadores, artistas, el tipo de materiales gráficos y publicaciones que realizan, su proceso de producción, así como las máquinas y matrices que emplean, entre otros. Algunos, por ejemplo, giran en torno a máquinas como Vandercook, algunos otros, bueno, hay algunos que únicamente componen manualmente tipo por tipo, otros recurren al linotipo, otros hacen combinaciones de composición o, por ejemplo, también recurren al fotopolímero. Ahora bien, a pesar de que la mayoría de los talleres ha sido fundado por hombres, en muchos ha estado involucrada la participación de mujeres de distintas maneras y en distintas tareas. Es así que el rol de la mujer en el mundo de la impresión tipográfica en México en los últimos 20 años puede apreciarse en diferentes labores del oficio, como fundadoras de talleres, como impresoras, encuadernadoras, editoras, docentes, investigadoras, creadores artísticas, entre otras. Acerca del papel de la mujer en la historia y tradición impresa en nuestro país, la cual tiene ya casi 500 años desde la llegada de la imprenta América en 1539, menciona Carolina Mor de Fournier que ésta ha participado en actividades de imprenta desde entonces, figurando, abro cita, de manera casi constante en la bibliografía mexicana en los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. Y aunque existe un periodo donde es difícil rastrear su trabajo en este oficio, en el siglo XX, se puede encontrar mujeres dedicadas a actividades tipográficas. Cierro cita. Esto se puede extender también, claro, al siglo XXI y les presentaré varios proyectos actuales. Al respecto, menciona Rebeca Marroquín que, abro cita, en siglos pasados incursionar en esta labor de impresión debía ser una tarea hereditaria, pues las mujeres podían convertirse en impresoras una vez que sus esposos fallecieran. Solo así se les permitía acercarse a la imprenta, ya que no había quien tomara el papel del esposo. Posteriormente, las viudas podían heredar la imprenta a sus hijas o hijos. Cierro cita. Actualmente, con un amplio legado femenino en el manual intelectual de la imprenta en México, en el trabajo manual intelectual, perdón, las mujeres que se dedican a este oficio lo hacen en su mayoría por decisión e interés propios, por el gusto y pasión por las letras y el arte gráfico, y no necesariamente como parte de una herencia familiar. Por ello, entre otras cosas, es importante reconocer, resaltar y fomentar su labor y gran aporte al gremio. Consecuentemente, sin la intención de abarcar a todas las mujeres que están involucradas en la creación, rescate y fomento de la impresión tipográfica en la producción gráfica y editorial en México, mencionaré algunos perfiles y experiencias en los diferentes roles que las mujeres han desempeñado. Comenzaré con algunos ejemplos de editoras que trabajan en proyectos tipográficos. En este grupo podemos señalar el caso de Luz de Lourdes García Ortiz, editora y correctora de estilo de Taller Editoria, una de las editoriales más representativas de este movimiento, donde producen libros enteramente artesanales desde la tradición tipográfica. Editoria surge de manera fortuita entre un grupo de amigos que se reunían de vez en un círculo de lectura. Fue fundada en 1995 en la Ciudad de México y dirigida desde entonces por el pintor y editor Roberto Révora. Desde sus inicios y hasta 2018 participó en el proyecto el maestro tipógrafo y encuadernador Jorge Jiménez y sigue siendo parte del equipo el maestro impresor Gilberto Moctezuma. Luz ha sido parte de esta editorial desde hace 8 años, trabajando en equipo con todos ellos, además de los diversos autores a los que publican y con los colaboradores también que han sido parte del mismo. Además de realizar el cuidado de las ediciones y formar parte de las decisiones tomadas para cada obra, Luz realiza tareas de gestión, difusión y comercialización, así como la actualización del catálogo del taller. Aunque el mantenerse activos y a flote ha sido difícil, tanto por la pandemia que estamos viviendo,
como por la situación editorial actual. Luz trabaja codo a codo con el maestro Gil, revisando y corrigiendo pruebas de impresión, coordinando tiempos de producción y planeando junto con Rébora las nuevas ediciones. Su labor es indispensable en la producción de calidad que identifica a este editorial. De hecho, estas fotos son ya en su nuevo taller, se mudaron igual en tiempos pandémicos y aunque es más pequeño que el anterior, siguen pues produciendo. En Guadalajara, Jalisco, podemos apreciar la labor de Alexia Hartman y Elena Aldana, quienes fundaron en 2014 junto con Clemente Orozco Farías y Carlos Armenta, Impronta Casa Editora. Este editorial realiza libros tipográficos con tipos móviles y linotipia. Como afirman en su sitio web, pretenden retomar el arte del libro que se ha dejado de lado en la inmediatez de las manufacturas masivas y el libro digital, y así regresarle al libro su cualidad de objeto y la experiencia sensorial que implica la lectura. Aquí solo les debo la foto de Elena Aldana porque no encontré alguna, o no, de hecho no la conozco personalmente. Alexia, además de ser una de las editoras de Impronta y estar siempre al pendiente del cuidado de las ediciones, realiza varias de las traducciones que publican. También es la encargada de su librería. Por su parte, Elena, arquitecta y también editora, se encargó de restaurar, intervenir y habilitar la casa donde se encuentra ahora la editorial y proyecto cultural. Es un espacio hermoso que, si van a la FIL, les recomiendo ampliamente visitar. También cabe mencionar a otra integrante esencial del equipo de este editorial, quien coordina y se encarga de todo el proceso de encuadernación. Ella es Georgina Villegas Figueroa, la que vende del lado derecho con blusa roja. Además, cuando uno visita la hermosa e inspiradora casa donde se alberga este proyecto editorial, se puede ver a otras mujeres trabajando en las oficinas, talleres y pasillos, siempre activas, creativas y propositivas. Aunque los responsables de recomponer e imprimir son maestros impresores, las editoras están siempre al pendiente de estos y otros procesos, tomando todo el tiempo decisiones en equipo. De hecho, cuando uno les visita, pues encuentras a muchas mujeres que también son estudiantes y están haciendo prácticas con ellos, les apoyan en cuestiones tanto de producción como de gestión. Pasamos ahora al taller Gráfica de Comala, que es otra de las editoriales independientes mexicanas que han retomado técnicas de impresión tipográfica para la elaboración de sus publicaciones. Inició como un pequeño proyecto en 1984 en Comala, Colima, y después de un periodo de intermitencia reinició actividades en Guadalajara en 2016. Ellos producen libros hechos a mano, compuestos con tipos móviles y linotipo, con grabados originales en ediciones limitadas, como ellos dicen, con el ideal de encontrar la página noble, bien compuesta, agradable a la vista y al tacto, con un sentido de recuperación de la técnica y el oficio. Asume la elaboración de libros hechos a mano como un arte contracorriente y un acto de amor. El equipo de trabajo de este taller está conformado únicamente por Nacho Gómez, su fundador, y Ceci Martínez Calixtro. Ambos fungen como editores. Además, Nacho diseña, compone, imprime y en muchos casos es el autor de los textos. Y Ceci, con la destreza que le caracteriza, hace todas las encuadernaciones y comienza a interesarse cada vez más por el proceso de diseño e impresión. Asimismo, ella está encargada de la gestión, difusión y comercialización de las publicaciones y fue autora de uno de los libros que publicaron durante esta pandemia de COVID-19. Estuvieron súper activos, publicaron muchos libros durante pandemia. Es importante mencionar que además en 2021 editaron e imprimieron el libro Arte del Libro Tipográfico en México, siglos XVI a XXI, de la querida doctora Marina Garone Gravier, de quien se hablará más adelante. Por otro lado, hablando sobre impresión comercial, proyectos independientes e intereses académicos, podemos apreciar la trayectoria de Alejandra Portillo. Ella es diseñadora e impresora tipográfica que se inició en este oficio en 2010. Afirma que se encontró casualmente con la impresión tipográfica, entró en su cabeza y desde ese momento en que comenzó a explorarla, su forma de ver el diseño se transformó. Desde el inicio ha habido muchos momentos de asombro, sorpresas, miedo a perder los dedos, muchas pruebas, muchos errores, pero sobre todo mucho aprendizaje, comparte. Alejandra aprendió a imprimir de manera autodidacta buscando información sobre todo en internet.
En colaboración con dos amigas fundó el taller 30 Dedos. De hecho, comparte que el nombre se debe a que eran 3 amigas y que esperaban conservar, por tanto, esos 30 dedos intactos, donde imprime principalmente materiales comerciales como tarjetas de presentación, invitaciones y postales. Además, ha producido proyectos especiales y emblemáticos, como les comentaba, postales, carteles y su representativo Type Circles, que se alcanza a ver aquí, que son portavasos donde se puede ocupar y brillan en la oscuridad y está compuesto con muchísimas y distintas fuentes. Además, el taller, bueno, este taller de 30 dedos comenzó en un pequeño espacio donde apenas cabía su primera máquina, una prensa plana Chandler & Price. Con el tiempo han crecido tanto el espacio como el número de máquinas y equipo con el que cuentan. Actualmente el proyecto está conformado por Alejandra y el también diseñador Edgar Paniagua. Es muy importante mencionar que juntos diseñaron y produjeron la Manoprint, que es un mini rol de pruebas impreso en su mayoría en 3D, con el cual se puede hacer impresiones con tipos móviles, linóleo, placas de fotopolímero y acrílico en un área máxima de impresión de 10 por 5.5 centímetros. Alejandra además ha impartido diversos cursos sobre la técnica a estudiantes de diseño y a público general interesado. Además, con base en su experiencia, esta creativa y apasionada diseñadora considera que la impresión tipográfica puede ser una gran herramienta de aprendizaje para los estudiantes de diseño, por lo que durante sus estudios de maestría realizó una investigación titulada Influencia de la práctica de la impresión tipográfica en diseñadores gráficos digitales. Les recomiendo ampliamente que entren al sitio de la Manoprint y pues hasta donde sé ya esta maquinita ha llegado a diferentes países, está ya por ahí en Colombia y con diversos productores. Así como la Escuela de las Artes del Libro, después nombrada Escuela Nacional de Artes Gráficas, abro cita, brindó a la mujer mexicana la oportunidad de iniciarse en las labores editoriales por un camino al que ya no ensombrecen los velos de la viudez, sino que se abre atrayente y fructífero a las nuevas generaciones, cierro cita. Actualmente algunos talleres independientes y de instituciones universitarias se dedican a este fin. Parte fundamental de estos proyectos académicos que buscan enseñar el oficio y fomentar su práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimientos tipográficos y de diseño, ha sido la iniciativa y trabajo de diversas profesionales y docentes como Alicia Portillo y Karina Díaz, fundadoras junto con Mauricio Rivera del Laboratorio de Edición Artesanal, mejor conocido como LEDAR, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Este está en el plantel Xochimilco. En este espacio habilitaron la imprenta tipográfica de la escuela, que estuvo en desuso por muchos años. En 2013, tras recuperar una de las máquinas Chandler & Price con las que contaba la escuela, algunos tipos móviles y mobiliario, echaron a andar este proyecto. Su primer impreso fue su acta de inauguración. LEDAR es un espacio de producción académica que surgió como un recurso didáctico con el fin de enseñar de mejor manera a hacer libros, controlando todo el proceso. Como bien menciona Alicia, dice, lo ves, lo entiendes, por tanto lo haces. En segundo lugar, dentro del objetivo didáctico, tienen una finalidad de experimentación que los lleva a la creación de nuevas propuestas. Quienes desarrollan los proyectos son principalmente estudiantes de licenciatura y del posgrado en diseño y comunicación visual de la FAD. Además, imparten talleres intersemestrales donde los estudiantes trabajan en equipo. Tanto Alicia Portillo, que es diseñadora editorial y museográfica especialista en encuadernación artesanal, como Karina Díaz, que es también diseñadora editorial, son docentes e imparten cursos referentes a historia del libro, encuadernación, diseño editorial, tipografía y representación gráfica. Es así que en EDAR fungen como maestras y coordinadoras editoriales. En especial Alicia, que siempre está al pendiente del proceso de impresión de los proyectos de los estudiantes, así como de la encuadernación de los mismos. Afirman que se dedican a la impresión tipográfica por gusto y pasión. Es una herencia del oficio laboral que no quieren que se pierda. Esperan aportar con este recurso didáctico a la conservación de este legado. Además, consideran que este oficio cambia la mentalidad del diseñador en cuanto al trabajo colectivo lo favorece. En esta misma rama es importante mencionar
la labor de Belinda Ugalde y Abril Cordero en la Ceiba Gráfica, centro especializado en la producción y enseñanza de las artes gráficas tradicionales en Coatepec, Veracruz, fundado en 2005 por un grupo de artistas encabezados por Per Anderson y Martin Binaver. En 2014 inauguraron allí un taller de tipos móviles destinado a la producción de ediciones de autor, libros de artista, carteles y por supuesto a la enseñanza de este antiguo oficio. Abren, creo que es como semestralmente, periódicamente, talleres allí en la Ceiba. Desde su creación, este taller estuvo coordinado por Antonio Zárate, un maestro impresor con más de 50 años de experiencia en la impresión tipográfica. Sin embargo, Antonio tuvo que retirarse en 2020 y dejó como coordinadora del espacio a Abril Cordero, quien ha participado ya en la impresión, producción, edición y encuadernación de diversos libros. El trabajo tipográfico a su cargo comienza a ser visible en obras recién publicadas por la Ceiba Gráfica. Uno de ellos es Yo nací para cruzar puentes, de la poeta Mariyel Beberido. También Belinda Ugalde ha colaborado en distintas etapas del proyecto y como integrante de la Asociación de Artistas Veracruzanos Bajo la Ceiba, sigue asesorando y colaborando con el taller de manera externa. Asimismo, esta diseñadora gráfica, que centra su trabajo en el diseño de cartel y en la exploración con tipos móviles, muestra su interés por estas prácticas a través de la investigación que realizó sobre la imprenta enlace, un taller de Jalapa que produce carteles con impresión tipográfica tanto para bailes como para fiestas patronales, lucha libre, entre otros eventos populares. Además, actualmente desarrolla como parte de sus estudios de maestría un proyecto centrado en la imprenta tipográfica como recurso didáctico en las escuelas de diseño gráfico. En el marco del vínculo de educación-tipografía, no quisiera dejar de mencionar el aporte de Mónica Puigferrat, fundadora de Taller 1895, junto con Rogelio Cuevas y Alberto Valencia, y docente de la Universidad de Anáhuac. Este taller es un espacio para los amantes de la letra que permite el conocimiento y la exploración de las diferentes técnicas de producción y reproducción de la letra. Como parte de ello, promueven, estudian y rescatan la impresión tipográfica. En Taller 1895 ofrecen diversos talleres y también servicios de impresión, principalmente comercial. Se han especializado en la impresión de tarjetas de presentación. Además, realizaron un libro con esta técnica titulado Historia de las Palomas. Aunque no con tipos móviles, por ser en español y zapoteco, recurrieron a la impresión con fotopolímero para poder formar con una fuente digital especial para esta lengua. Los tres cofundadores son docentes en la Universidad de Anáhuac, donde también cuentan con un taller de tipo móvil y están desarrollando proyectos con los estudiantes y otros colaboradores, siempre con el fin didáctico que les caracteriza. Comparten que si entiendes las bases tipográficas, cuidas mucho el detalle en el trabajo editorial. Pasando ahora al ámbito académico de la investigación, tenemos a la doctora Marina Garone Gabriel, quien es referente esencial en los estudios del libro, la tipografía y la edición, abarcando tanto los inicios de la imprenta en México como su desarrollo en la actualidad, además de sus enriquecedoras investigaciones por las cuales ha recibido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ha coordinado diversas publicaciones, así como fundado y dirigido el seminario que nos reúne el día de hoy. Ha dirigido también tesis de maestría y doctorado en torno a la impresión tipográfica, como lo es mi tesis que espero pronto terminar. Asimismo, ha coordinado y participado en eventos académicos sobre el tema, como el ciclo de mesas redondas Más que viudas y huérfanas, la mujer en el mundo editorial en el Centro Cultural España en 2008, el conversatorio El papel de las mujeres en las artes gráficas y la impresión, Mujeres impresoras, retos y logros, organizado por la Asociación Mexicana de Tipografía, de la que además es miembro fundador, en mayo de 2021. Además, el 8º Encuentro Internacional de Bibliología que gira en torno a la cultura impresa y tipografía, historia, edición, educación y preservación, el cual pues tuve el gusto de organizarlo con ella, entre muchos otros eventos. Además, como parte del proyecto de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, que coordina junto con la brasileña Ana Uch, emprendieron el proyecto Censo de Espacios de Producción Gráfica, un directorio de instituciones, grupos de investigación y profesionales del área
y el relevamiento de los espacios de producción tipográfica y de preservación del patrimonio gráfico, que sirve como recurso informativo y medio de comunicación y colaboración. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque debo confesar que no incluí en este texto a Calliope Martínez, pero quisiera también resaltar su labor en la investigación sobre la impresión. Entonces, bueno, Calliope, prometo a la otra incluirte. Y bueno, otro importante trabajo de investigación es el de Nitzia Díaz, diseñadora gráfica que se acercó a la impresión tipográfica tras comenzar a dar clases en su universidad y crecer su interés por la historia de la tipografía. Tras una búsqueda de cursos y talleres, su primer encuentro con esta técnica ocurrió hace unos años en Guadalajara, cuando visitó el taller de impronta Casa Editora. Fue entonces que dimensionó la importancia de este oficio y de la recuperación de sus máquinas y tipos, a lo que ella llama el rescate tipográfico. A Nitzia siempre le han gustado las cosas antiguas, además siempre quiso ser arqueóloga. No por casualidad define su labor como gráfica. En los últimos años se ha dedicado a rastrear la historia tipográfica de su natal Sonora. El proyecto de titulación de sus estudios de maestría en la UNAM, dirigido por la doctora Garone, es una investigación sobre la imprenta B. Hernández de Álamo, Sonora. Nitzia identificó, clasificó e inventarió los tipos móviles, mobiliario y máquinas de esta imprenta, la cual es una de las más antiguas del estado y donde se han formado la mayor parte de los impresores del sur de Sonora y del norte de Sinaloa. Gracias a su investigación podemos mencionar un importante ejemplo del oficio heredado, ya que actualmente quien dirige y administra dicha imprenta es Elena Amaya Hernández, bisnieta de Victoriano Hernández, tipógrafo, editor e impresor que estableció esta imprenta a finales del siglo XIX, tras adquirir las máquinas y materiales de la imprenta de José María Murillo. Como otro ejemplo del aporte a la conservación y recuperación de la impresión tipográfica por parte de herederas, quisiera comentar el caso de Carolina Gallegos, quien después de la muerte de su padre, impresor por vocación, su familia decidió sacar de casa todo el mobiliario, tipo de herramientas. Pero disculpa, estamos en tiempo, si puedes un poco para avanzando Sí, para atrás. ya que la familia decidió sacar todo, ella lo que le pidió a su familia es que le dieran tiempo y paciencia para vender todo esto para personas que lo valoraran y que además pues siguieran ocupando este equipo y tipos de manera adecuada. Creo que esto es muy importante porque, como en el pasado, gracias al interés y trabajo de estas hijas y otras parientes, puede continuar este oficio. Así como esta, pues he sabido de muchas familias que pues algunos tristemente tiran o venden el material como chatarra, algunos otros como Carolina buscan que todo este legado quede con quien lo valore, cuide y ponga en práctica. Finalmente, tratando un poco la producción artística, menciono brevemente, sobre todo por tiempos, a Javiera Pinto Canales, quien es una diseñadora chilena especializada en artes de libro que reside desde algunos años en Puerto Vallarta, Jalisco, donde tiene su estudio Taller PES, dedicado al diseño, impresión y encuadernación de publicaciones. En algunos de ellos, ella pues utiliza y emplea la impresión tipográfica para la creación de pues estas publicaciones, principalmente, como les decía, artísticas. Por otro lado está Ana Paula Santana, quien es una artista experimental que, además de tener cercanía con la impresión por ser un oficio familiar, ha creado obras sonoras y visuales en torno a las máquinas y materiales de impresión. Pueden ver en su sitio web ejemplos de estos trabajos, así como el libro que publicó sobre linotipia. Uno se encariña del oficio como se encariña con un ser querido, Linotipistas de Guadalajara. En esta publicación, que fue coeditada por Impronta y Mix Media Press, ella entrevistó tanto al investigador Rodolfo Sánchez como a 4 linotipistas de Guadalajara, 2 activos y ya 2 retirados. Como menciona la propia autora, la investigación pretende documentar, contabilizar y reflexionar sobre un oficio que, como muchos otros, ha quedado rezagado por la tecnología y la invención de nuevas máquinas. Ahora, ya para cerrar, todas las mujeres antes mencionadas han sido y son parte esencial en la recuperación, práctica, enseñanza y preservación de la impresión tipográfica en México. Se desempeñan en este oficio gráfico, editorial y de investigación. Por
apreciar y reconocer, así como todo su trabajo y aportes individuales y colaborativos, ya sea con editores, maestros, tipógrafos e impresores, como con otras profesionistas del gremio. Además, es relevante y fundamental su participación y representación del gremio en eventos nacionales e internacionales. Y bueno, iniciativas como las de este seminario y la publicación que las que bueno, para cerrar, igual que Carolina Amor de Fournier cerró una conferencia titulada Notas sobre la mujer en la tipografía mexicana en 1963, una frase de William Osler que dice así: y vidas dichosas serán las vuestras por ser ocupadas y útiles, habiendo iniciados en el gran secreto, que la felicidad consiste en seguir una vocación que satisface al alma. Y aunque él se lo decía a estudiantes de medicina, creo que a todos nosotros pues nos queda bastante bien, y sobre todo hablando de este tema al cual se están dedicando, como les decía, en diferentes labores, muchas mujeres. Gracias a todas ellas, así como a las mujeres que no mencioné en esta ocasión, por su trabajo y empeño para que este hermoso oficio siga vivo. Son un gran ejemplo e inspiración. Muchísimas gracias a todos por su atención y perdón por Bueno, pasarme. muchas gracias, Cecilia. Estuvo muy, muy interesante. De verdad que yo tampoco quería interrumpirte, pero bueno, tenía que No, marcar el no. tiempo. Pero muy interesante. Bueno, les recuerdo que las preguntas van a ser al final de la exposición de las tres ponentes. Pues le damos la palabra. Acá, que se comparta, se escucha bien, ¿no es cierto? Gracias. Sí, adelante, ya se ve también. Eh, no sé, desconozco si se ve por completo, se alcanza a ver lo que sale al lado, ¿qué es lo que se ve? Se ve la lista al lado también, entonces Voy a ponerle visualización completa, ya, muchas gracias. Ya. Súper, bien. Primero agradezco por la invitación, agradezco mucho a Marina Verone, agradezco a Ángel también, y bueno, muy contenta por la presentación que acabo de escuchar de Cecilia, me parece en extremo interesante, es muy bonito ver cómo la mujer se posiciona en ese lugar tan relegado en los siglos anteriores, y un poco de eso vengo a hablar acá, que es la presencia de la mujer en la lira popular, que son los pliegos sueltos chilenos del fin del siglo XIX, principios del XX, y un poco qué ocurre con esta presencia, que es una ausencia reveladora, si es que se analiza desde la autoría texto-imagen. La ponencia se compone de 5 partes, la cual al inicio haré una introducción de qué trata el objeto de estudio muy breve, para centrarnos precisamente en lo de la autoría texto-imagen, y entre medio hablaré también de la mujer popular en el Chile de fin del siglo XIX para contextualizar. Entonces, ¿qué es la lira popular? Algo ya he mencionado, estoy tratando de correr esta ventanita, ya, ahí está. Se conoce por lira popular al conjunto de pliegos sueltos impresos entre 1860 y 1950 aproximadamente, si bien el grueso del 1880 de 55 a 38 centímetros, y tratan de eventos en su mayoría noticiosos que están escritos en décimas y son escritos por poetas populares provenientes del campo a la ciudad, en un proceso migratorio muy, muy importante, sobre todo en los centros urbanos como fue Santiago y otros centros urbanos como Valparaíso, pero en especial en Santiago de Chile. Lo interesante es que mezclan tradición de literatura oral, y luego estos poetas populares imprimen los pliegos y aparece estos pliegos sueltos de gran formato. Hay unos más grandes y otros más pequeños, estoy tratando de resumir lo que más se pueda. Y en general, mira, aquí, ahí está, bien. Están compuestos en la zona superior, en su mayoría de un grabado xilográfico que ilustra la noticia más sensacionalista del pliego, un poco como llamado de atención. Aparecen los clicheos estampas rellenando el blanco, también un poco para amarrar la rama, tenía algo de ese sentido. Un titular vistoso con tipografías
que hacen sentido también con lo que se vio en esa época, fin del siglo XIX, principios del XX, equivalente a lo que se veía en material de prensa, también en Europa. Y en el cuerpo del texto, generalmente de 5 a 6 décimas, todas ellas con su titular en máximo 8, de 4 a 8, ocupando generalmente el mismo espacio, ya que el tamaño tipográfico era el mismo. Entonces eso logra dar una unidad al pliego, y en algunos pliegos encontramos el pie de imprenta, cosa que nos ayuda mucho a investigar de dónde viene esto, y el nombre del poeta popular, al igual que la dirección que algunas veces hacía de venta, de lugar de venta. Está dirigido como público a un público migrante también, al igual que el poeta popular, que es en su mayoría analfabeta. Eso es muy interesante, ya que es paradójico tener un pliego impreso cuando la mayoría de la población a la que va dirigido es analfabeta y no logra leer, pero también considero en parte de mis investigaciones que es un objeto que ayudó a acercarse a la lectura a este segmento de la población. Era vendido por los canillitas, así se les conocía a estos niños que también vendían los diarios comunes. Entonces hay una asociación muy interesante que se da entre este pliego suelto y lo que podría ser el periódico o la prensa. Aquí tenemos imágenes de quién podría haber sido el público de la lira popular, trabajador urbano, gañanes, etcétera, que provenían de esta gran migración que es equivalente también a nuestra región. Así que hay puntos en comunes también a nivel mundial. Sobre la mujer popular en el Chile, bueno, después preguntas obviamente pueden haber, que traté de hacerlo lo más rápido la parte introductoria. La mujer popular, y aquí ya voy a leer para irme al grano. La mujer popular de fin del siglo XIX y principios del XX en Chile se encuentra inmersa en un periodo de intensa migración, también campo-ciudad, en donde la modernización, la creciente urbanización y los hechos bélicos por los que atravesó el país provocaron el surgimiento de nuevos oficios. Aún así, la inserción laboral de la mujer en el siglo XIX fue lenta y dificultosa. A través de un censo de 1854, se estima que un 20% de la población femenina trabajaba, si bien no definiendo si se trataba de trabajo remunerado o no. Al analizar las profesiones, se observa que la mayoría se ejercía en el hogar y responde a oficios modestos, según cita de Teresa Pereira. Eran principalmente lavanderas, costureras, hilanderas, tejedoras, cocineras, sirvientas, alfareras, almaceneras, zapateras, panaderas, bordadoras y cantoras. Una primera oleada migratoria incentivó el surgimiento de ranchos a las afueras de la ciudad, construcción similar con la que la mujer popular contaba en el tiempo. Tras el aumento de la población urbana, estos ranchos se convirtieron en chinganas, que son las denominadas casas para beber y bailar, si bien siendo eliminados a través de una ordenanza para 1857 por motivos de higiene. Esto derivó a que la mujer popular se tuviese que transferir a la fuerza al conventillo suburbano, espacio más cercano a la ciudad, pero en cual vivían hacinadas en habitaciones circulares. Sobre esto Alejandra Brito sostiene: el grueso de las mujeres que quedó habitando los conventillos, autosustentándose mediante el lavado ajeno, las cocinerías, el comercio ambulante, la prostitución, formó un amplio sector que no logró una incorporación formal en la modernidad emergente. Brito agrega que fue la mujer popular la protagónica del proceso de urbanización, puesto que los hombres mantenían movilidad laboral y ellas habrían sido quienes se establecieron en los rancheríos y luego en los conventillos, en un proceso donde también se enfatiza el surgimiento de una identidad femenina popular tensionada entre lo laboral y lo doméstico en la calle y la casa. En cuanto a la voz femenina en la prensa chilena de la época, se dice que recién en la segunda mitad del siglo XIX comenzó a emerger la mujer opinante, una mujer que atrevió a publicar en la prensa firmando sus trabajos con su nombre, si bien aquí se hace referencia a la mujer letrada y no a la de condición popular. Para evidenciar el retroceso que hubo en el espacio de la mujer en la prensa, se agrega que Chile habría sido uno de los últimos países en Latinoamérica en tener un periódico escrito en su totalidad por mujeres. La imagen de la mujer en la época se evidencia en el hecho de que las ensayistas que estaban incursionando en el espacio público del siglo XIX debían enfrentar la idea de género hegemónica en su época, que concebía a las mujeres por una parte como ángeles del hogar, inocentes e incapaces de participar en lo público, y por otro como madres republicanas, responsables de la instrucción de los futuros ciudadanos y no de la educación de ellas mismas. De esta forma, la mujer que publicaba se sometía a la crítica elevada desde la clara tensión entre lo público y lo privado.
impuesto por el patriarcado a aquellas que se aventuren en política u opinión pública, donde el análisis de género se instalará recién hacia 1890 a través de la prensa obrera y anarquista, haciéndose más abierta ya para las primeras décadas del siglo XX. Aparecer en la prensa no era bien visto, pues atentaba contra la modestia que se le exigía a la mujer. Así, tanto la mujer letrada como la mujer popular debían convivir en un contexto de tensiones en cuanto a lo que su rol se espera. Si bien en el caso de la mujer popular, esta además de ser proveedora no tiene cabida dentro de la esfera pública real. Por último, hay que considerar que en cuanto a los índices de alfabetización de la mujer, el censo de 1854 nos hace ver que alrededor del 10% en su totalidad de mujeres leían y solo el 8% escribía. Cuantitativamente la instrucción de la mujer es inferior a la del hombre, ya que a la misma fecha la proporción de chilenos que leen y escriben es inferior para el caso de las mujeres. Más así es para las mujeres de condición popular. La mujer en la autoría de la lira popular. ¿Existen poetas populares mujeres en la época? Al revisar la firma de los poetas populares en los pliegos de la lira popular, salta a la vista que en su mayoría son poetas hombres. Aún así llama la atención la presencia de algunos nombres femeninos. Tenemos a Rosa Araneda, Rosa Aravena, Pepa Aravena, Juana María Inostroza y Margarita Flores. De estas 5, la que más se destacó por lejos fue Rosa Araneda, contando con una prolífica producción de pliegos sueltos y de folletines de poesía popular. Es importante mencionar que para la época no era usual que hubieran poetas populares mujeres que imprimiesen pliegos sueltos. Estas, en cambio, solían ser cantoras, existiendo una división muy marcada en cuanto a los roles en ese contexto. Al respecto, el filólogo Rodolfo Lenz apunta en su texto terminal sobre la poesía popular impresa precisamente esta diferencia. No me extenderé en la cita para no tomar más tiempo al respecto. A esto se le suma que era sabido que el nombre de Juana María Inostroza era un seudónimo, ocupado por Juan Bautista Peralta. De hecho, ambos aparecían a veces colaborando en el mismo pliego, y presentan el mismo pie de imprenta. También en apuntes del estudioso Jorge Octavio Atria sobre la biografía de los poetas populares de aquel entonces, que son apuntes revisados y publicados por el estudioso Manuel Daneman en el 2004, se señala los folletos, los cuales tienen como autora a Juana María Inostroza, son de Peralta, que es un hombre. Esta afirmación de Atria indica que el uso del seudónimo Rosa Araneda por Daniel Meneses no sería el único caso en el ámbito de la poesía popular de Chile en los últimos años del siglo XIX y de los primeros 16 del XX. Asimismo, Pepa Aravena y Rosa Aravena habrían sido seudónimos del poeta Rómulo Larrañaga, apodado también Rolac. Mientras que si bien de Margarita Flores se conoce poco, hay solo un pliego de su autoría en la Biblioteca Nacional, también podría haber sido un seudónimo. Daniel Meneses le habría contestado a Juana María Inostroza, por medio de una lira popular, haciendo alusión directamente al uso del seudónimo. Era común también ver correspondencia entre los poetas populares en los pliegos. Le dice, hoy Juan se firma Juanita, por vender más poesías, luciendo sus fantasías, se encuentra la mariquita. No me argumente razones, si no es tanto su saber, para que sea hoy mujer, quítate los pantalones, pónete más bien calzones, que usa la niña en los días, y así todas tus falsías se atracan las verdades y no inventes falsedades por vender más poesías. Por otro lado, el caso de Rosa Araneda es un caso peculiar por tratarse de una autora muy prolífica. Hasta el momento aún existe el debate entre los investigadores de la lira popular sobre su autoría en los pliegos publicados. De lo que sí ya no queda duda es de su existencia. Rosa Araneda sí habría existido. Era oriunda de San Vicente de Tahuatahua, un pueblo en Chile. Era casada, estando separada de su marido, se unió a Daniel Meneses. Muerta Rosa Araneda, Meneses ha contraído matrimonio y tiene varios hijos, según cita de Manuel Daneman. La discusión se centra en su autoría. La investigadora Micaela Navarrete, si bien la confirma como la autora de los pliegos firmados con su nombre, también menciona, en cuanto a la suposición de que Rosa Araneda y Daniel Meneses trocaron más de una vez las firmas para sus respectivas composiciones, es difícil probarlo. Luego hace mención a un verso que aparece publicado bajo el nombre de Rosa Araneda en 1894 y que luego volverá a aparecer publicado bajo el de Daniel Meneses en 1898, lo que Navarrete justifica con el hecho que Meneses habría heredado los versos luego de la muerte de Rosa Araneda, que fue en 1895. De hecho, al fallecer la poeta Rosa Araneda, Daniel Meneses imprime un pliego de la lira popular en su honor, donde publica el testamento que habría escrito supuestamente la poeta antes de morir.
Aquí dice, en el nombre de María principié mi testamento, por si perdía el aliento agonizando escribía, al fin le dejo a Meneses mis cantares por herencia, para que tome experiencia y escriba años y meses. Digo aquí una y mil veces con mi apacible voz, viendo el momento veloz, haciendo el mayor esfuerzo, lectores, apunté el verso para decirles adiós. Aquí vemos en la imagen este pliego que se menciona y dice muerte y testamento de la poetisa Rosa Araneda, incluso aparece una xilografía alusiva al llama la atención el tiempo verbal en el que está escrita la décima, lo que hace dudar de ser realmente autoría de Rosa Araneda. Esto sería concordante con las conjeturas de Atri y Daneman, quienes sostienen que Meneses, Daniel Meneses, sí podría haber usado como seudónimo el nombre de su pareja, incluso para vender más pliegos. En cambio, Marcela Orellana, otra investigadora de la lira popular, también presupone la autoría de Rosa Araneda como cierta, si bien cuestiona la incomodidad de la poeta tras los ataques que sufrirá por sus pares a través de la publicación de pliegos donde abiertamente se decía que era un seudónimo de Daniel Meneses. Orellana también hace evidencia de una voz masculina presente en la voz de Rosa Araneda cuando habla de amor, pero esto no lo ve como motivo para dudar de su veracidad y lo justifica más bien como una forma de ocultamiento de su ser femenino. En los apuntes de Atri Lenz, publicados por Manuel Daneman, aparece, entre otras cosas, sobre Daniel Meneses lo siguiente. Este autor y cantor falleció en Santiago el 30 de mayo de 1909 a los 45 años de edad. El nombre de Rosa Araneda, que llevan como autor sus primeros folletos, los de Daniel Meneses, como los titulados Poesías Populares, era el de una mujer con quien convivió. Adoptó ese nombre como reclamo para facilitar la venta de ellos. Jorge Octavio Atria es insistente en este tema. En 1919 le habría reiterado esta información en una carta a Rodolfo Lenz, repitiéndose los apuntes biográficos publicados por Daneman. Por último, el estudioso Antonio Acevedo Hernández sí habla de Rosa Araneda como una poeta popular independiente a Daniel Meneses, si bien menciona que no tiene ninguna noticia de Rosa Araneda ni de otras poetisas populares de mérito que hayan quedado en la memoria del pueblo. La reflexión en torno a la autoría femenina de los pliegos de la lira popular en cuanto a su discusión y puesta en duda, viene a denotar por un lado el cuestionamiento inherente de que una mujer ocupe un espacio estipulado para el hombre, generando resquemor en los pares masculinos, lo que se condice con el contexto social del momento. Por otro lado, es difícil poner en duda los apuntes de Jorge Octavio Atria, que se dedicó a estudiar la biografía de los poetas populares de la lira popular. Más allá del hecho concreto de la autoría o no de Rosa Araneda, la discusión que se levanta tras su figura es lo decidor de una época. La figura de la mujer en el texto de la lira popular. Como se ha indicado anteriormente, los pliegos eran escritos en décima, presentando versos tanto a lo humano, que son temas cotidianos, históricos, de amor y noticiosos, como a lo divino, temas de índole religiosa. Si bien con el tiempo cada vez estos pliegos se vuelcan más a la publicación de décimas sobre eventos noticiosos de carácter sensacionalista. Es así como la mujer en las décimas de la lira popular se la verá retratada desde dos diversas aristas. Por un lado, esta aparecerá como una musa a quien se le declara el amor, en particular en los versos por amor, una de las temáticas recurrentes dentro de la poesía popular. Aquí la mujer es adorada, esperando el narrador ser correspondido, algunas veces con tintes románticos y muchas otras picarescos. Desde otra arista, y más presente en los pliegos, la mujer aparecerá como la protagonista de hechos de carácter noticioso sensacionalista. La mujer es representada como la perpetuadora de diversos crímenes, o bien es la que sufre la violencia del hombre, violencia que muchas veces es justificada desde la voz hablante de los celos, provocados por la mujer en el hombre. Hay algunos casos puntuales donde se hace referencia positiva a la mujer, como es el caso de las cocheras o conductoras de tranvía. Sobre esto la investigadora Andrea Salazar, una de las pocas que ha investigado directamente la temática de la presencia femenina en la lira popular, menciona: ellas abandonan la esfera de la vida privada y pasan a engrosar las filas de trabajadores que mantienen en movimiento grandes ciudades como Talca o Concepción. Se encuentran versos de admiración por el trabajo de estas mujeres. Lo mismo ocurre en algunos brindis, si bien la norma general presenta a la mujer como parte de la desdicha en los crímenes sangrientos, donde de hecho llama la atención la alta presencia de feminicidios y suicidios en las noticias de la lira popular. Para ilustrar lo anterior, aquí en el texto aparecen varias décimas que pasaré por alto para no detenerme mucho en esto. Otro punto digno de análisis es el del contenido de los titulares de los pliegos de la lira popular. Ya se ha indicado la importancia del titular, en tipografías vistosas publicando una o dos noticias más sensacionalistas del pliego. El titular se constituía en una mezcla entre imagen y texto al ser un llamado de atención al público y considerando que el público en su mayoría era analfabeto.
Al analizar las hojas se evidenciará que en la mayoría de los pliegos al menos uno de los dos titulares presentes hace referencia explícita a algún crimen en donde la mujer está involucrada. Por mencionar solo algunos de los titulares: sangriento drama en Las Condes, Doralisa destrozada por un asesino, la niña que mató al novio de 14 puñaladas, la madre que se comió a sus 3 hijos, el hechor que ultimó a una niñita, cínico y nefando crimen en Santiago, la novia hace que el papá y el hermano le colgasen al novio para flagelarlo y enseguida ella le clavó la cara y el cuerpo con un punzón, el marido que le pegó 10 puñaladas a la mujer por celos, la mujer descuartizada viva, etc. Si bien algunos poetas populares presentan estos hechos noticiosos desde la vereda del juicio moral, agregando ciertos adjetivos negativos para quien perpetúa el crimen, queda en el aire un discurso feminicida, que bien podría ser normalizado por la población que recibe el pliego. No es de extrañar que la lira popular haya derivado cada vez más a un formato del tipo periódico y que incluso ésta haya desaparecido al desarrollarse la prensa de masas y en particular la prensa de corte sensacionalista como tal. La imagen de la mujer en la lira popular. En las 3 colecciones existentes de pliegos de la lira popular, que es la Rodolfo Lenz, Alamiro Dávila y Raúl Amonati, esos son los nombres de las colecciones, se constata que la mayoría de las hojas contienen grabados xilográficos, después de esto grabados en metal o clichés y estampas devocionarias. Pero aquí me voy a centrar directamente en el análisis, para no irme en la introducción. La representación que se encuentra en mayor medida es quizás la de los fusilamientos, en general en los pliegos. Estos eran un evento noticioso que generaba mucha venta. En igual medida quizás la representación de los hechos policiales y sangrientos cubrían las hojas. Es dentro de estas imágenes donde aparece la mujer como un personaje reconocible y a su vez protagónico de muchas de las escenas sensacionalistas de los pliegos. Recorriendo estos pliegos se observa una marcada presencia de la figura de la mujer, la que aparece especialmente representada en estas xilografías. También se la encuentra en ciertos grabados o estampas, si bien la mayoría de los grabados representan obras de arte o paisaje, pero es en la xilografía donde se observa esto. Aquí se la reconoce por su vestimenta. Ella aparece retratada con un vestido ceñido al cuerpo o bien con delantal, de pelo largo o pelo recogido en un moño, y llevando sus típicos botines de aquel entonces con tapa. Llama la atención que en la mayoría de las representaciones de la mujer en la xilografía se ilustre el hecho más escabroso comunicado en el pliego. Así se observa que las mujeres presentan en una de sus manos un puñal, el que muchas veces es dirigido a un hombre, siendo una representación de algún evento sensacionalista del tipo la mujer que victimó al marido. En otras ocasiones la mujer aparece bebiendo vino, o incluso botada en el suelo, dando a entender que o bien está muerta o borracha, cosa que no era bien vista en la época. También se la observa siendo ultrajada. En escenas se la representa con su pelo largo siendo tironeado por hombres, o incluso siendo ella la protagonista del fatal desenlace, al ser apuñalada por un hombre o incluso por otra mujer. En total, son pocas las escenas en donde se ve a la mujer en un contexto de jolgorio. Son los hombres los que se ven representados en escenas de contrapunto, en torno a un mate, por ejemplo. De hecho, son escasas las xilografías en donde no se representa a la mujer en una situación violenta. Hay solo un pliego en el que aparece una mujer amamantando a sus hijos, en más de un pliego aparece una mujer haciendo un brindis con un hombre, y hay otro nomás donde se ve que compra la lira popular a un versero o estando en la cocina o por último tocando el arpa. Son pocas las ocasiones donde se la ve en estas situaciones. Se hace evidente una extinción de la figura de la mujer en la imagen de los pliegos de la lira popular. Salvo algunos grabados en los que se observan a señoras de la alta sociedad, las representaciones de la mujer popular son prácticamente todas vinculadas a hechos violentos. La mujer se muestra ahorcada, apuñalada, ultrajada o bien es la culpable de asesinato, en donde es ella quien apuñala o da muerte a un hombre o a una par. La mujer mata, bebe o se suicida, y en menor medida es madre, canta o hace labores domésticas. Es cierto también que nos encontramos ante la presencia de xilografías que tienden a ilustrar las noticias más escabrosas, pero también es evidente que precisamente estas noticias más llamativas concurren en estigmatizar a la mujer. Por el contrario, los hombres se los ve en mayor proporción brindando. Finalmente, se puede decir que la imagen en la lira popular viene a ser una ilustración que acompaña el relato sensacionalista del que forma parte la mujer. Aquí, esta se transforma en objeto de escarnio público, constituyéndose un discurso de violencia aceptada hacia el género femenino. Esto se corrobora en ciertos pasajes de la 10ª de la lira popular, en donde se presenta a la mujer como la culpable. Ella es la celosa y ella es quien infunde los celos. Así es como la ilustración reafirma cierto contexto de la mujer popular en la sociedad chilena de fin del siglo XIX y principios del XX.
Lo paradójico es pensar en la mujer, quien recién está accediendo al espacio público, siendo representada de esta forma precisamente en el espacio público. Los sensacionalistas se vuelca en esta dimensión y representa a la mujer popular vinculada a la violencia, representación que no se condice con la realidad de la mujer popular en el espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias, Simone. De verdad también muy interesante y bueno, creo que también tendremos la posibilidad tal vez de ver un poco más detenidamente algunos de estas imágenes. No tengo comentarios sobre algunas de ellas, pero bueno, para continuar damos la palabra a Luz Marroquín Franco. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, también se ve en la pantalla. Voy a ponerla en presentación completa para que lo veamos bien, creo que ahí está, ¿verdad? Bueno, Sí. saludos a todos. Quiero saludar muy especialmente a Cecilia y Simone por tener el honor de compartir hoy con ustedes. Bueno, quiero contarles que me siento con mucha emoción de poder poner en este escenario hoy a Juana Martínez Batres, a la par de todas estas grandes mujeres de todos los tiempos que hemos tenido oportunidad de ir conociendo a lo largo de las sesiones. Agradezco la invitación de la doctora Marina por estar hoy aquí con ustedes y también de la acogida que me ha dado el seminario interdisciplinario de bibliología, que realmente para mí ha sido muy gratificante y de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, quiero contarles que el principal propósito del estudio que realizo ha sido identificar la producción impresa por Juana Martínez y sobre todo visibilizar su labor en el arte de la imprenta durante el tiempo que estuvo a cargo de un taller tipográfico en el antiguo Reino de Guatemala. Por lo que, como podemos ver en esta presentación, se expondrá información en general sobre referencias de esta impresora y conoceremos en una aproximación lo que se ha ido logrando a través de algunas de sus publicaciones. Considero que es de mucho interés profundizar en su figura, pues ella sin duda se constituyó en una reconocida artífice de la labor tipográfica. Los pies de imprenta que la identifican como la vida de Sebastián de Arévalo se contienen en documentos cuya temporalidad abarca los años de 1775 a 1800. Lo que evidencia una actividad al frente de un taller durante 25 años. A eso también debemos agregar el tiempo que debió haber trabajado en el taller de su esposo y la enseñanza del oficio a sus hijos, lo que permitió la prolongación del taller por lo menos por una generación más. Al parecer vivió entre los años de 1730 a 1800. Se casó con Sebastián de Arévalo en 1750. Sebastián de Arévalo es uno de los más destacados y reconocidos impresores de la época colonial en Guatemala. Bueno, es importante indicar que el estudio aún se encuentra en proceso, en cuya primera fase se ha podido establecer una ruta que ha ido avanzando. Y en primer lugar ha comprendido la necesidad de elaborar una historiografía o una propuesta historiográfica sobre Juana Martínez, y que contempla conocer lo que se ha escrito e investigado sobre esta impresora en Guatemala. Hemos puesto nuestra atención en la bibliografía producida en Guatemala. Yo quería saber qué se había investigado por historiadores guatemaltecos que centraron su atención en el tema relacionado con la historia de la imprenta desde 1660, año en el cual se sitúa el primer taller de imprenta e inicia el desarrollo de la tipografía en el antiguo Reino de Guatemala. Bueno, no es posible dar los detalles de todo lo que se contiene en los documentos, por lo que pues voy solamente a poner en esta imagen el listado. Y en resumen, pues decir que en la mayoría de estos investigadores guatemaltecos fueron destacados intelectuales del siglo XIX y principios y mediados del XX. Varios de ellos ocuparon importantes cargos de gobierno. Les unió el interés por el estudio de la cultura letrada, la historia, la bibliografía del país y el desarrollo del arte gráfico, entre otros temas. Mucha de la información que incluyeron en sus obras coincide con la contenida en la publicación, por muchos de ellos calificada de monumental, titulada La imprenta en Guatemala de José Toribio Medina. A propósito de Medina, es importante indicar que
aunque es extranjero, ¿verdad? Si bien habíamos dicho que nuestra atención se centraba en investigadores guatemaltecos, pues es él quien ofrece mayor información sobre Juana Martínez Batres. Él le dedica varias páginas a ella en su parte introductoria y en otras va proveyendo de datos personales y sucesos y que me parece, como les digo, la más completa que se haya publicado sobre Juana Martínez. Medina estuvo en Guatemala en 1903 y su publicación salió a luz en 1910. A partir de entonces es cuando surgen las investigaciones en Guatemala en relación a este tema. También se consideró importante incluir a dos investigadores extranjeros que han incluido en sus trabajos el nombre de esta impresora. Y una de ellas es la doctora Marina Garone. Y para sabemos que ella tiene muchos temas en relación al estudio de la mujer en este ámbito, pero en particular a mí me ha servido mucho el artículo titulado Impresoras Hispanoamericanas, un estado de la cuestión. Y quiero comentarles que fue precisamente por este artículo que contactó a la doctora y que por ello tengo la dicha de estar hoy aquí con ustedes compartiendo. Este artículo me ha sido de mucha utilidad porque la doctora propone una agenda que ya fue elaborada hace mucho tiempo, pero que todavía sigue vigente y nos propone un camino para continuar y ampliar las investigaciones, conociendo mujeres, no solo las que estuvieron a cargo de un taller de imprenta, sino que la identificación, como ya lo habíamos escuchado en muchas presentaciones y en la primera, de buscarlas en otros ámbitos dentro de la actividad de imprenta. Muy bien, entonces vamos a continuar con la segunda fase que contempla el estudio que se realiza, que ha sido la identificación de documentos de Juana Martínez Batres resguardados en la colección del Museo del Libro Antiguo. Este museo se localiza en la ciudad del Antiguo Guatemala. Y es que este trabajo surge de una investigación mayor en relación a este fondo que se ha venido trabajando desde hace un tiempo. Voy a ponerles aquí una foto de cómo se veía hace poco una de sus salas de exhibición. Este museo fue fundado en 1956 y es custodia de una significativa cantidad de documentos que se considera son una muestra de los inicios de la imprenta en el antiguo Reino de Guatemala. Y de aquí se han identificado 21 documentos impresos por Juana Martínez. Además, siempre tiene que contarse y tenerse como primera mano la obra de Toribio Medina. Pues en este catálogo al menos se han identificado 187 documentos impresos por Juana Martínez Batres. Aquí solo quiero agregar que, si bien ya habíamos dicho que esta publicación sale en 1910, la Tipografía Nacional en Guatemala saca una segunda edición en 1960 y agrega al contenido de Medina adiciones. Y en estas ediciones se contienen otros 13 documentos impresos por Juana Martínez. Y otra de las fases que poco a poco se ha ido avanzando, pues es ya el llevar a cabo el análisis de la muestra. Y aquí se ha iniciado por trabajar en la recuperación de los datos de procedencia de los documentos y así también para algunos casos el origen en el fondo del Museo del Libro Antiguo. Se realiza una descripción que vaya más acorde a los lineamientos utilizados por impresos antiguos, ya que esto se ha trabajado muy poco en Guatemala y los catálogos que tiene el museo y registros también carecen de esto. Por lo que pues está haciendo ya una descripción que está tomando en cuenta conocer el formato, el género literario y lo relacionado con lo pragmático léxico. Y por ahí vamos trabajando en este momento. Todo lo que se ha ido avanzando se ha ido integrando en una base de datos que cada vez está siendo un poco más completa. Y aunque con muchas dificultades, se ha ido logrando tener algunas fotografías de la muestra. Y la fase que está por implementarse y que estoy con mucha emoción de empezar ahorita a fin de año es la investigación histórica y de archivo, porque pues se pretende revisar de nuevo los documentos que fueron consultados y publicados por Toribio Medina y por los investigadores y
muchas otras series documentales que seguramente todavía guardan mucha información sobre nuestra impresora. Aunque es un poco difícil ver, voy a hacer algunas ampliaciones solo para que así a primera vista podemos ver en este cuadro están los 21 documentos. Y es muy difícil leer, pero sí quería como pues mostrarles cómo se va trabajando. Este solo es un detalle de la base de datos. Y pues ya se van colocando algunos de estos datos que se van obteniendo en el registro. Y lo que sí quiero es detenerme un momentito en el número 2 de la lista. Este documento corresponde a una tarja universitaria impresa. En México, pues son documentos que se conocen como tesis o conclusiones y que, como sabemos, evidencian esas actividades de los estudiantes y catedráticos, en este caso de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala. Y aunque en el catálogo de Medina hay bastantes de estos documentos registrados, impresos por Juana Martínez Batres, en el Museo del Libro Antiguo se cuenta con tan solo este. Y también debo confesarles que este tipo de documentos es el que me ha tenido pues ahí atrapada en el museo por mucho tiempo. Bueno, vamos a continuar. Y aquí también quería mostrar que pues también se va trabajando una base para ir identificando esos 187 documentos que se han encontrado hasta ahorita en el catálogo y también colocando toda la descripción, el número de registro que le dio Toribio Medina y los datos que le he puesto a los documentos. Para mí ha sido una gran información porque pues se va como completando ahora todo lo que nos permite conocer los impresos de Juana Martínez. Aquí he puesto, vean, una imagen de esa segunda edición de la obra de José Toribio Medina. Son 2 tomos. El primero es abarca toda la temporalidad colonial. Bueno, vamos a continuar. Y aquí, pues, así de manera muy breve, se explican algunos de los datos preliminares que el análisis pues, nos va dando. La primera gráfica, pues, podemos ver que la muestra cronológicamente comprende los años de 1777 a 1800. Y los años con mayor presencia son 1792, 1795, 1796 y 1800. Falta contrastar, y eso lo queremos empezar pronto, todos los datos de la muestra con los de Medina para ver si coinciden o no. Y lo que sí quiero destacar es que para el año 1800, último año en el que figura el trabajo de Martínez, en Medina, eso sí ya lo he podido avanzar, aparecen 29 documentos impresos. Esto entonces nos sugiere que todavía estaba ella muy activa para ese año que se cree que fue cuando murió. Bueno, respecto al género literario, pues como podemos ver, hay una tendencia en la muestra con los documentos relacionados con la devoción popular y le continúa que ha sido identificado como pues, documentos de tema universitario y en menor porcentaje pues los otros, ¿verdad? Como crónicas, administrativos y relacionado con la iglesia, manuales varios y administrativos relacionados con las actividades de gobierno. En cuanto a los datos tipográficos que se van observando en los documentos, en un primer análisis, pues podemos ver que la mayoría de documentos poseen reclamos y signatura. En menor cantidad le siguen los documentos que contienen sus licencias correspondientes, pero lo que menos contienen los documentos de la muestra es foliación, ornamentos y datos preliminares. La forma editorial ha sido un poco todavía de establecer con precisión, puesto que, como veremos en un momento en algunas imágenes, pues muchos de los documentos fueron alterados. Entonces todavía estamos en ese momento en que no hemos podido definir con exactitud el tipo de formato editorial, pero ahí vamos a avanzar. Se identificaron, como podemos ver en estos cuadros, estas variantes del pie de imprenta de Juana Martínez Batres. Y aquí al final un pequeño resumen donde vemos que de los 21 documentos que constituyen la muestra, 11
son los que aparecen registrados en el catálogo de Medina, 2 en las adiciones incorporadas en la edición de 1960. Y bueno, aquí quizá habría que agregar que, pues, obviamente, pues José Toribio Medina no tuvo acceso a toda la producción que se generó en Guatemala durante la época colonial, así que quizá algunos documentos pues estaban en otros depósitos, en otros, como el caso de la colección del Museo del Libro Antiguo, en colecciones particulares, pero yo considero que algunos de ellos sí pudieron haber sido los que él revisó. Y en eso también estamos, ¿verdad? Por corroborar esa información. Y bueno, obviamente la cantidad de ejemplares que pudieron haber habido en varios depósitos. Aquí tenemos ya unas fotografías que quiero compartir. Ya les había adelantado que no son las mejores, pero son con las que se ha podido ir avanzando y trabajando. Y contar ya de alguna manera con un registro fotográfico. Y lo que estos nos permiten en un primer vistazo es conocer el tipo de documentos impresos por Martínez Batres, tener una ligera idea del estado de su conservación en el presente y ver algunos detalles, como veremos en algunas imágenes, pues firmas de antiguos poseedores y alteraciones. Aquí voy a tratar de ampliar un poquito por ejemplo, y que es el caso que les decía de documentos que pues, han sido mutilados o cortados, ¿verdad? Y así hay muchos en la colección. Aquí se han aglutinado en esta imagen, para tener una idea, un grupo de documentos correspondientes al género de devoción popular. Y en esta otra, pues solo leyendo los temas, los títulos, nos damos cuenta que son documentos pues, muy importantes y de mucho interés por su contenido. Se han puesto aquí 3 ejemplos de los que se han identificado como género administrativo. Igual, ¿verdad? Podemos ver en una imagen el estado de conservación y por ejemplo, que es el que posee un nombre, seguramente de uno de sus antiguos poseedores. Y en esta he puesto 3 de los que se han identificado al momento como de género universitario. Y como vemos, pues son documentos, los 3 escritos en latín. Y aquí está la tarja impresa. Lo que quiero agregar sobre esta en particular es que está inserta en un expediente de grado. Por ello, entonces, sabemos, por una investigación también que se pudo realizar hace no mucho, que este documento originalmente formó parte del Archivo Universitario de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, entonces ya para ir como poniendo en un contexto general todo lo que se ha ido avanzando, pues he elaborado esta línea del tiempo. Y pues lo que tenemos que tener siempre en cuenta y seguir trabajando es esa presencia de Juana Martínez Batres en la familia Arévalo. La familia Arévalo es una de las más, con mayor presencia y mayor continuidad durante toda la época colonial y posteriormente en Guatemala. Así que aquí también se plantea la necesidad de profundizar sobre esta familia que pues no se ha trabajado mucho todavía. Podemos ver aquí el periodo en el que trabajó Sebastián de Arévalo. Él tuvo un hermano, Joaquín de Arévalo, y según el propio Medina dice, Joaquín obtuvo en herencia de su mamá una imprenta. Entonces, pues también la necesidad de ir más atrás para conocer pues, los orígenes de la familia, ¿no? La familia Arévalo en este ámbito de la tipografía. Ya habíamos dicho antes que pues se casa con Juana Martínez Batres en 1750 y cuando él fallece en 1772 pues le hereda el taller. Aquí ya también habíamos hablado del tiempo que ella trabaja y no es preciso saber que este año ha sido exactamente el año de su muerte, pero a partir de entonces ya no hay más documentos que contengan su pie de imprenta
Y de 1800 a 1803 lo que aparecen son documentos con el pie de imprenta, los herederos de Arevalo. Según las referencias y también la información que da Medina, fueron al menos 2 de los hijos de ambos quienes más se dedicaron a la actividad de la imprenta, pero es Manuel de Arevalo el que más se conoce. Entonces aquí lo hemos colocado y él trabaja de 1803, donde ya aparecen documentos con su pie de imprenta, hasta 1826 que fallece. Y aquí se produce una nueva herencia. Y esto, pues solo quiero que vean por acá este dato, porque lo vamos a retomar en unos minutos. Porque quiero finalizar con esta imagen, pues diciendo que hay otros miembros más que se leen por ahí sus nombres y pertenecieron a la familia, pero de ellos ya no hay más referencias. Y también, pues para continuar explorando la vida de Juana Martínez Batres, hay que tener en cuenta mucha información de contexto, como tener también siempre a mano toda la relación que tuvo con los impresores que trabajaron contemporáneo con ella. Antonio Sánchez de Cubillas es uno, Ignacio Beteta es otro de ellos, y Alejo Mariano Bracamonte. Entonces falta seguir como pues viendo toda esa interacción, porque se sabe que sobre todo con Ignacio Beteta tuvo algunas situaciones como alegatos y pleitos en cuestión de la exclusividad de licencias y también por el cumplimiento de la normativa en cuestión de imprenta, que por lo que puedo entender en la época no la tenían del todo claro. Así que hay una interesante narrativa por ahí que cuenta algunos datos sobre esos alegatos que se dieron mediante cruce de oficios para explicar cómo trabajaban. Bueno, y también el hecho de que, pues, en Guatemala, aunque casi ni la conocemos, pues es, perdón, antes de lo que iba a decir, quiero también agregar esto, ¿verdad? Que hay que tener muy en cuenta que a ella le tocó vivir el terremoto de 1773, que provoca el traslado a la ciudad de Santiago al Valle de la Ermita, por lo que esa situación de moverse con todos y su taller y que continúa el desarrollo en la Nueva Guatemala de la Asunción, pues también hay que seguirlo explorando. Y lo que sí quería ya comentar es que les decía que es muy poco conocida su nombre, pues es la única mujer que se identifica en las referencias como impresora y también a cargo de un taller de imprenta en el antiguo Reino de Guatemala. He dejado para el final algunas de las preguntas que yo me planteé desde el principio, pero esto con el fin de poder juzgar pues cómo se ha ido resolviendo, algunas, otras no, y otras muchas inquietudes que todavía falta por seguir investigando y sobre todo pues respondiendo. Una de esas preguntas fue pues pensar cómo catalogar el trabajo de Juana Martínez, cuáles fueron sus dificultades, limitantes o ventajas y oportunidades que tuvo en el ámbito tipográfico de su época, qué papel jugó la figura femenina en la labor de imprenta en el antiguo Reino de Guatemala y qué cantidad de mujeres otras pudieron haberse dedicado a esta labor, cuando la historiografía en otros ámbitos geográficos documenta un importante número de mujeres trabajando en este campo. En Guatemala, como bien les digo, no la conocemos en absoluto, pero las referencias pues solo hablan y muy poco de ella. Y bueno, entonces en relación a esta presencia de la mujer, es importante señalar que al realizar la búsqueda de documentos en el fondo del Museo del Libro Antiguo, pude localizar estos 5 documentos que aparecen en este cuadro y cuyo pie de imprenta identifica a la viuda de Manuel de Arevalo. Entonces habíamos visto en la línea de tiempo anterior, ¿verdad?, que se había producido una nueva herencia cuando fallece Manuel Arevalo. Y bueno, sí, en algunos catálogos hay documentos en los que puede verse el pie de imprenta de la viuda de del ciudadano Manuel Arevalo. Pero si de Juana Martínez Batres hablan muy poco, pues de ella nada, ¿verdad? Y
sí se localizan sus pies de imprenta, y pues con mucha emoción en el Museo del Libro Antiguo se localizaron estos 5 documentos que son de, ya no es la época colonial, ¿verdad? Ya estamos en una época posterior, pero pues todavía estamos en el siglo XIX y todavía muy, muy temprano en la actividad de imprenta. Así que pues es un dato muy, muy interesante para seguir investigando. Como bien podemos juzgar, pues queda mucho por hacer, pero lo expuesto nos plantea una perspectiva inicial sobre el trabajo de Juana Martínez Batres. El análisis deberá continuar y sin duda pronto tendremos más elementos para calificar con más fundamento la trayectoria de este impresor. Juana Martínez Batres ha permanecido casi invisible y actualmente es muy poco conocida. Desde hace algún tiempo ha sido en lo personal un interés muy grande por conocerla y sobre todo dignificar el sitio que le corresponde en la historia. Y aquí es importante mencionar sobre esta imagen, ya la había presentado en un inicio, pero yo no hace mucho que tuve la oportunidad de obtener esta fotografía gracias a la actual directora del Museo de la Tipografía Nacional, quien me facilitó poder obtenerla. Y lo que vemos aquí es el edificio de la Tipografía Nacional. Este pues se constituyó por mucho tiempo, desde finales del siglo XIX, en la tipografía de gobierno. Tanto la historia de su institución como el de su edificio es por demás interesante. De venir largo, muchas fases arquitectónicas para llegar a esta última que se ve hoy en día. Y bueno, la tipografía dejó de ser la principal de gobierno desde hace mucho tiempo, pero funciona todavía aquí el Diario Centroamérica, que es donde el gobierno publica oficialmente sus acuerdos, decretos, todo lo oficial. Y ahora es un museo, el Museo de la Tipografía, y tiene una biblioteca importante porque pues tienen una buena cantidad de documentos que pues, la tipografía produjo. Y como decía, pues me otorgaron esta fotografía porque cuando pues leo sobre, vamos a hacer también un pequeño acercamiento aquí, sobre lo que se ve en la fachada. La verdad que el edificio todos lo conocemos, pero pasa desapercibido porque está en el centro de la ciudad, en un lugar pues con muchísimo comercio, y aquí en esta parte donde podemos ver que hay una decoración y lo tiene en sus fachadas, acá y también en este que corre para la 18 calles, esta y Séptima Avenida de la zona 1. Y bueno, más o menos por este sector se ubica el busto, y aquí podemos ver que le pusieron nombre también, Juana Martínez de Arevalo. Pero lo que me complace, me dio mucha alegría, pues saber que en este emblemático edificio de la Tipografía Nacional, pues el artista que estuvo a cargo de la decoración, pues le dio su espacio ahora a Juana Martínez Batres. Por ahí está ella entonces, y como les digo, me facilitaron esta fotografía de este museo. Bueno, voy concluyendo. Y yo siempre estoy muy agradecida con el personal del Museo del Libro Antiguo que pues me ha acompañado y apoyado muchísimo, a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, porque el museo es una dependencia de esta dirección. La licenciada Telma Mayén, que es la directora de la Tipografía Nacional, por este dato tan interesante y que me llenó de mucha alegría saber que en ese pequeño espacio pues tiene Juana Martínez Batres un pequeño lugar. Bueno, sin más, aquí me quedo para ver si hay algo más en lo que podemos adelantar. Yo agradezco muchísimo su atención y todo lo que en realidad he ido aprendiendo, lo que he ido avanzando en estos últimos meses ha sido, la verdad, pues una buena guía, todo lo que he tenido oportunidad de conocer, aprender y escuchar en las sesiones del seminario y en todas las actividades en las que, gracias al seminario, he tenido oportunidad de participar. Muchísimas gracias.